Buena, profesor, qué visita tan grande ese padre Linero, profesor, pero qué bueno, profesor, hoy queremos, profesor, que nos diga algo, profesor, porque la gente anda hablando muchas cosas, que mucha gente que oración, que eso, profesor, orar, y eso y que tabernáculo, profesor, ¿qué es eso? Bueno, sencillamente, amigos, ese es el abrazo fraternal estudiante. Quiero decirle que precisamente oren por mí, orar. Ahorita a las 2 de la tarde ya recibo una operación y necesito de su oración. Por supuesto que ya he hecho la mía. ¿Y cómo la hace usted, profesor? Bueno, ya yo pertenezco a los seres que de una u otra manera, al darle esas clases a usted y analizar e interpretar el mundo actual, el mundo vulgar, el mundo de la mentira, del robo, del saqueo, de la guerra, ya se aparta el trigo y la cizaña. Y llegó el momento de apartar el trigo y la cizaña. Pero quiero hablarle del tabernáculo para entrar a la pesca milagrosa. Como hoy en día se han encontrado condones, se han encontrado penes sintéticos, pistola, droga en Biblias. La pueden usar los traficantes por cantidades y miles y miles y miles. Y dentro se preparan determinados juegos, como son anchas, y ahí se pueden meter gramos y gramos y gramos cada una. ¿Cómo se le ingenia el narcotráfico? Pero sí, profesor, ¿y cómo hacemos para desprendernos de todo eso y para tener una mente limpia y pura? Bueno, aquí sencillamente tendríamos que empezar a hablar de que sí hubo un sacerdocio. Y ese sacerdocio tuvo alrededor de 3 o 4 Jesús. Entre esos un Jesús hijo de Gamaliel. Hubieron muchos de los que yo lo voy a hablar, y en ese proceso hubo uno llamado José Caifás, que es precisamente en la época de Jesucristo que él está viviendo. Y después vinieron otros. Así que quiero que primero que todo, para que puedan orar, se encuentren ustedes como en un proceso de catarsis espiritual, donde ustedes ya saben que están sirviendo al ser más encumbrado del universo. Profesor, pero aquí hay un ateo, bueno, ateo que vaya allá tiene una puta por allá que vaya a hacer sus cuestiones orales allá con la prostituta o con la otra. Ahora estamos aquí y también tiene que aprender a orar. No orar de otra manera, cuestión oral, que es distinta. Orar ya cuando vemos la oración como medio de comunicación entre el hombre y Dios. Yo por ejemplo, hice esta mañana de esta manera porque tengo que hacerlo. Voy por una operación y no toda operación hasta de una uñita es peligrosa porque hay sangre. De tal manera que podemos decir así: oh Yahvé, Dios Todopoderoso. Il Alá, que significa si Dios lo ordena, así será. Il Alá, Dios Todopoderoso, heme aquí ante tu santa y bella y bendita presencia, para darte gracias por este día, por la salud, por el alimento, por el aire que respiro, por la vida. Postrada mi alma ante ti para que la laves con hisopo y quite de él toda abominación, todo rastrerismo, toda lujuria, toda lascivia, toda codicia, toda maldad que pasa por la mente del hombre. Y pon un corazón nuevo lleno de amor, de fe, esperanza, mansedumbre, paz, gozo espiritual, sanidad, santidad y sabiduría y justicia, para poder andar por los caminos del bien y no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Porque al serme escogido como un príncipe y sacado de la escoria, de la maldad de la humanidad, solamente me sentaste como príncipe para poder servirte y servir al ser más encumbrado del universo, sobre reyes, presidentes y toda clase de multimillonarios. Y por eso existió un tabernáculo. Y ese tabernáculo empezó a oficiar a través de sacerdotes.
y se llaman los sacerdotes que lidiaron en la época de Macabeos, en la época de Jesús, como fue José Caifás. Y desde un principio, cuando comienza hasta llegar a un Zacarías, y hay alrededor de 3 Jesús, hijos de diferentes partes. Por lo tanto, profesor, entonces, ¿qué tabernáculo? Quiero decirle que el tabernáculo es algo que el Todopoderoso escoge en un pueblo y manda a hacerlo a un hombre, y se coloca un primer sacerdote llamado Aarón. El tabernáculo tenía partes como una punchera donde se echaba la sangre y luego se rociaba para que ese olor fragante de la sangre aliviara al Dios Todopoderoso como ofrenda por los pecados dados por los animalitos. Pero que él llega un momento en que ve que esa sangre no le satisface, y son, por muy perfectos que sean los animales, no llegan a satisfacerle, y entonces es cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, llega a la humanidad, es educado y guiado por él, y con un espíritu capaz de combatir el mal. Y llega un momento en que ese sacrificio sí le agrada profundamente, y abre sus brazos para abrazarnos y da su vida para amarnos, y nos manda a amarnos a unos a los otros. Oh, profesor, maestro Ferreira, siga, profesor. ¿Y qué es eso de tabernáculo? Entonces el tabernáculo no es más que un lugar que tiene sus medidas: ancho, largo, altura, y partes donde está el lugar santísimo del Dios Todopoderoso, el lugar santo donde oficia el sacerdote, como dijimos en las clases pasadas, y el lugar donde está la grey, donde está lo que nosotros conocemos o nos sentamos, que somos los que vamos a escuchar la palabra. Y esas partes tienen ya un sacrificio que se dio en la humanidad, pero que hay una separación por unas cortinas hechas por las mujeres de hilos bordados en diferentes hilos maravillosos y oro, que separan el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está el Espíritu del Todopoderoso. Y en el lugar santo oficia el sacerdote, y también hay una cantidad de utensilios de oro y toda clase de utensilios artesanal que equivaldrían a 13 millones de dólares hoy en día, y con las cortinas y todo que tenía ese antiguo, que se hizo la réplica de los demás templos, de Salomón y los demás, y como están hoy más o menos esas partes, es precisamente un valor aproximado de 14 a 15 millones de dólares hoy en día. Nada más los 2 ángeles de casi 1,90 de estatura, sus 2 alas se abrían, y en el medio quedaba el arca, y esas 2 alas y esos ángeles de oro cubrían todo el ancho del tabernáculo. Un ancho que tenía codos y metros de anchura. Nada más el patio medio tenía una longitud de 50 de ancho y 2.2 metros. Y así esa tienda se llamó tienda en unas partes, en otro lenguaje. Y en otras partes, como en el propio pueblo escogido, se lo llamó lugar santo. Que aquí nosotros en Occidente vamos en bermuda, algunas van en tanga, ya prácticamente van en vestido de baño. En hebreo es conocido como Mishkan, que significa residencia o morada del Todopoderoso. En otra lengua se conoce como tienda, cabaña, residencia o morada. Por ejemplo, en el famoso griego conocido como Eskené. Pero en el mismo hebreo también se conoce como Madrash, santuario, o el, que significa tienda. Por lo tanto, hay un momento en que esta adoración
es tan pura y santa, y a ese lugar santísimo penetró el Espíritu del Hijo de Dios según el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay 14 millones de dólares nada más en utensilios, el candelabro, los panes de oro en la mesa de propiciación, todo lo que determina un lugar para adorar al ser más encumbrado del universo. Por lo tanto, tiene un diseño que fue mandado a hacer detalladamente a un hombre llamado Moisés, cuando en la montaña le explicó cómo sería el tabernáculo y le dijo: ve, que hagas todas las cosas conforme te lo he mandado. Y se inauguró precisamente esta tienda de reunión llamada Templo de Dios. Allá cuando leemos, por ejemplo, a 1 de Samuel 1:9, y se le conoce como la casa de Dios, el Todopoderoso, Yahvé Dios, Jehová Dios, y Alá, etcétera, etcétera, en 1 de Samuel 1:24, y fue construido en el desierto junto al monte Sinaí en el año de 1512 antes de la era cristiana, y quedó terminado y reunido y montado con sus muebles y utensilios el primer día del primer mes conocido como Abril o Nisan. Éxodo 40 lo explica. Tenía unas dimensiones según la narración bíblica. Al parecer, las medidas inferiores tenían 30 codos, o sea, 13 metros 4 de longitud, y 10 codos, o sea, 4 o 5 metros de altura. Todo esto lo podemos comparar en los versículos y capítulos del Éxodo, y que debían también tener 10 codos de anchura. Y así por el estilo, nada más en utensilio habrían 13 a 14 millones de dólares hoy en día, metiendo los panecitos, la mesa de propiciación, el candelabro, el arca del pacto, todas las cuestiones. Y de esa manera, queridos estudiantes, ustedes cuando oran le están sirviendo al ser más encumbrado del universo. Ahí no hay presidentes, ahí no hay reyes, ahí no hay inodoros de oro, ahí no hay absolutamente nada. Y por eso se hace la pesca milagrosa. Las nuevas generaciones policíacas se dan de cuenta que dentro de este libro se pueden esconder armas, condones, penes sintéticos, como fueron descubiertos en diferentes residencias y cuestiones, y se pueden esconder droga. Por lo tanto, nace una nueva sección secreta de la Police Internacional, donde los The Agents Secret at the Service of Your Majesty, entre los que se encuentran Just Teacher, descubren en muchas campañas y muchos retiros espirituales, en diferentes fincas, condones, bolsas de perico. Y por eso la policía hace pesca milagrosa, y a todo el que va encontrando con un libro de esto que no esté capacitado para llevarlo ni pertenezca precisamente a una congregación o una grupo de personas que se reúnen para amar, adorar y adorar a ese ser todopoderoso, el más encumbrado del universo, que comienza en un tabernáculo donde nada más los adornitos costaban más de 14 millones de dólares. Hoy día,
Por lo tanto, ¿dónde está el presidente de Huanchapolo? ¿Dónde está el alcalde y el gobernador del departamento del Atlántico? ¿Dónde está el de Rotiné, el de Juan Pupu, el de Turtutu, el de Tuatuá y el de Papuá? Por lo tanto, oren por su profesor, que hoy me operan. A las 2 de la tarde estoy en el quirófano y ya he entregado al ser más encumbrado del universo al que sirvo como maestro autóctono y casi que analfabeta para explicarles estas cosas. Y podríamos dar como 5, 7 o 10 clases acerca del tabernáculo. Lo vemos que hoy en día es la iglesia que está allí, que está allá, que está acá, pero que a veces van en tanga.